Iberoamericana, la verdadera alternativa de la radio. Los 90.4 FM, la mejor música está presente. Es la U, la verdadera alternativa de la radio. Es la U, la verdadera alternativa es la U. Darlo más de lo que pareciera, porque no hemos tenido tiempo ni siquiera de comunicar este ejercicio. No hemos parado día y noche de poder llegarle a colombianos, no solo los que normalmente están en situación de vulnerabilidad, con programas como la devolución del IVA, que le hemos llegado casi a 1 millón de colombianos ya. Esta semana acabamos, tenemos al dato ayer 8 de la mañana, que fue la última vez que lo pedí, estábamos a 860.000 beneficiarios del programa de devolución del IVA. Esta semana acabaremos con el 1 millón y a partir de ahí cada 2 meses recibirán 75.000 pesos, 1 millón de hogares, casi 4 millones de colombianos, para corregir la injusticia que era que pagábamos el IVA. Exactamente lo mismo, las familias de altos ingresos y las familias de bajos ingresos. Eso era más o menos 75.000 pesos cada 2 meses, se lo estamos devolviendo. Eso en cuanto a la devolución del IVA. El siguiente era el programa que yo creo que era el más retador. Si bien el de devolución del IVA hace 15 años entre los economistas decíamos que no era posible hacerlo, porque no se podía identificar quiénes eran los pobres, no se podía identificar cuánto pagaban los pobres, y tercero, no se podía enviar en efectivo a los pobres. Ese era muy retador y por eso Colombia duró casi 2 décadas implementándolo y acaba de arrancar precisamente en medio de la pandemia. Lo aceleramos, pero aprobamos una ley, etc. Pero el siguiente, el de ingreso solidario, en realidad era un reto como sociedad y es el siguiente. Colombia tiene identificado, durante 20 años ha creado un sistema de información que se llama el SISBEN, y desde que nació Familias en Acción en 1999, a raíz de la crisis de final de siglo, efectivamente ha ido aprendiendo a girarle recursos en efectivo a los hogares más pobres y vulnerables. Pero lo cierto es que hay una gran parte de la población en Colombia que trabaja en el sector informal que también son vulnerables. No son tan vulnerables como los que están en Familias en Acción, en unas condiciones normales, porque viven del día al día, cosas por el estilo. Pero en situaciones como la pandemia, donde todos nos estamos en la casa cuidándonos de manera acertada, pero que tiene impactos económicos, puede que no para ustedes y para mí, pero sí para las personas que viven del trabajo el día a día. Esos hogares en Colombia son más de 3 millones. Diseñamos un programa de ingreso solidario para llegarle a 3 millones de hogares que tenían 2 condiciones. Primero, nunca habían recibido un subsidio del Estado, es decir, no hacían parte de Familias en Acción ni cosas de esas. Y segundo, no tienen un trabajo estable o un contrato laboral como lo tienen, no sé, ustedes o yo, sí, que no tienen un contrato formal. Esos hogares, hemos llegado ya, el dato de anoche, a 12 de la noche, era más de 1.375.000 hogares. De esos 3 millones de hogares, 1.180.000 estaban bancarizados, y pensábamos que eran 1.200.000, pero fuimos haciendo filtros y en realidad terminaron un poco menos de 1.200.000, y nos queda 1.800.000 para llegarles que no son bancarizados. De eso ya arrancamos, esperamos tener cerca de 2 millones de giros esta semana y llegar con 160.000 pesos y luego 80.000 pesos a esos 3 millones de hogares que antes no lo necesitaban, pero que ahorita están pasando una situación muy compleja. Sí. Luis Alberto, bueno, sobre ese tema de ingreso solidario, pues al inicio hubo como una serie de inconvenientes, sobre todo por lo que habló en su momento el registrador Alexander Vega, de que de alguna manera habían algunas personas que no, prácticamente pues lo que dijo, estaban muertas y que estaban recibiendo este ingreso solidario. Pues ahí cómo se solucionó. El ministro de Hacienda dijo que era más un problema técnico que otra cosa, pero cómo se ha ido solucionando esto, porque sí llama mucho la atención de que a muchas personas que no necesitan este ingreso solidario, porque como usted lo dice, pues están de alguna manera bien económicamente, tienen sus contratos estables, pero ¿qué pasó ahí con esas personas que recibieron a sus celulares ese mensaje que podían reclamar este ingreso? 3 mensajes en eso. El primero es, nadie que no tuviera una cédula absolutamente verificada por el sistema financiero, no por la base de datos de nosotros, sino por el sistema financiero, podía recibir el giro. Eso es falso. No hay ningún cédula con error, ni siquiera. O sea, si yo, que soy apellido Rodríguez, por alguna razón, mi cédula apareciera con S al final y no con Z como es, ustedes seguramente han ido a hacer vueltas al sistema financiero, no lo dejan recibir los giros ni hacer transferencias. A veces a uno le devuelven porque la firma de hecho no se parece. Y no porque ellos sean buenas gentes, o sea, no es porque el sistema financiero sean buena gente y quieren chequear, no. Ellos porque tienen una obligación legal, tienen la obligación legal de hacerlo por regulación financiera. No solo ese chequeo de si están fallecidos, y por eso ellos hacen convenios con la registraduría, pero además tienen convenios incluso que ni siquiera el gobierno nacional puede hacer. Le voy a poner un ejemplo. Ellos hacen chequeos de SARLAF,
del sistema de información de lavado de activos. A mí la UIAF y la Fiscalía bajo ninguna circunstancia me puede pasar la base de datos de las personas que están investigando por lavado de activos. No lo pueden hacer, ¿sí? Eso hace reserva, es información reservada para las investigaciones. La UIAF, por ejemplo, sí la tiene. Y los bancos tienen la obligación de hacer convenios con la UIAF para también chequear ese tipo de cosas. Ese es el primer mensaje. Entonces nadie recibió porque habían unos controles. Lo segundo es, ¿de dónde vienen las inconsistencias? Que eso sí es cierto. Y es algo que no podíamos negar. Mire, nosotros cogimos la base de datos del CISBEN 4, que no se ha terminado, porque desde el 2016 estaba en cronograma para ir hasta 2020 en junio. Entonces se metió la pandemia y no lo hemos podido terminar. Estaba el CISBEN 3, que se hizo el registro entre el 2006 y el 2011, finales del 2006 y el 2011. Estaba la información de la ADRES, que es el banco pagador del sistema de salud, régimen subsidiado y contributivo de Colombia. Estaba la UGPP, que es donde se reportan los aportes que uno hace al sistema de protección social de Colombia, si uno es formal o no. Estaba la base de datos de la policía. Hicimos todos esos cruces de base de datos. Todas ellas tienen, en ocasiones, tienen información rezagada y en algunos casos, como el CISBEN 3, inconsistente. Y le voy a poner dos ejemplos en ese caso. Hay dos tipos de inconsistencia que se pueden presentar. Entonces, por ejemplo, un encuestador en el 2008, o el 2007, o el 2011, del CISBEN 3, fue a una zona absolutamente rural del Cesar, por decir un lugar donde yo soy. En Cesar fue a Pueblo Bello Cesar, que es un pueblo absolutamente 97% de la población indígena, en lo que efectivamente encuentra unos hogares muy pobres, en una situación muy compleja, que tienen unos ingresos muy bajos, pero adicionalmente puede que no tengan cédula. Y si no tienen cédula, el encuestador del CISBEN 3, con una decisión técnica de su momento, que yo creo que fue acertada, si yo hubiera estado, creo que hubiera tomado la misma decisión, decidió, yo no voy a borrar a la familia indígena que no tiene cédula porque no tiene cédula. Le haría un mal a los datos. ¿Qué hago? Pues lleno el registro, entonces digo, el señor está compuesto el hogar por el señor, la señora, 3 hijos, no sé qué, el tío, el primo, etcétera, y le pongo cédula 333333 para llenar el registro, porque si no el registro no me deja llenar. Así pasaba, eso desafortunadamente se llenaba papel, y eso existía, y nosotros lo sabíamos desde el principio. ¿Sí? Sabíamos desde el principio que ese tipo de registro estaba, pero había una disyuntiva, o actuábamos con la información que teníamos, o nos tomábamos 20 años, como le tomó a Colombia hacerlo de Familias en Acción. Entonces, efectivamente, había inconsistencia en la base de datos, siempre lo sabíamos, pero vuelvo a lo primero, bajo ninguna circunstancia, a alguien con cédula 33333 le pueden hacer un giro. Entonces, la inconsistencia está en las bases de datos y han estado en Colombia siempre, y los técnicos que han trabajado en ese tema, yo creo que han actuado de manera responsable durante 20 años. Tenemos un trabajo que no es de gobierno, sí, el trabajo de las bases de datos de Colombia no son del gobierno, tiene mucho para mejorar. Nosotros en el plan de desarrollo dijimos que necesitamos un registro social. Mire, hoy en Colombia desafortunadamente pasa que yo meto mi número de cédula en el CISBEN y aparece que yo nunca he recibido un subsidio. Y yo efectivamente nunca he recibido Familias en Acción, ni Jóvenes en Acción, ni nada de eso. Nunca he recibido una transferencia condicional. Pero yo estudié en la Universidad Nacional. Y por estudiar en la Universidad Nacional debería aparecer. Yo recibí subsidio durante 5 años, durante 10 semestres, un subsidio que si uno lo suma es más grande que el subsidio que recibe una familia de Familias en Acción durante 10 años. Lo mismo si estudiara en la universidad distrital o en una universidad pública. Eso debería aparecer. O le voy a poner otro ejemplo que en otros países pasa. Por ejemplo, en Francia. En Francia, si uno mete su número de cédula, le aparece si uno tiene subsidio de energía. En Colombia hay subsidio de energía para el 80% de la población. Estrato 1, 60%. Estrato 2, 50%. Estrato 3, 15%. Y nadie sabe que eso es subsidiado. Debiéramos tener un registro social, que para allá vamos, y yo creo que nos va a quedar bien de la pandemia. Pero le decía que eran 3 cosas. El primero, no se ha girado plata a nadie, no se ha perdido ni un centavo. Segundo, hay inconsistencia en algunas bases de datos del Estado, sí, y siempre han estado así, pero teníamos que tomar riesgo. La otra opción era, listo, no, demorémonos más tiempo y esperemos un par de años para mandarle plata a 3 millones de hogares que nunca lo han recibido y que lo necesitan. Pero el tercero, que es el más importante, y que yo creo que es más relevante, porque esto también se va a convertir en una política de Estado, o al menos una base de datos de Estado. Mire, Colombia, yo le decía hace un segundo que Familias en Acción arrancó en 1999, a raíz de la crisis de 1999. Llevamos 20 años como política de Estado haciendo CISBEN 1, CISBEN 2, CISBEN 3, CISBEN 4, cada uno con sus errores. Y no tengo la menor duda que el CISBEN 4, que fue muy bien diseñado por un colega que estuvo antes en Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía, un colega muy admirado entre mi generación, efectivamente hizo su trabajo en el 2016 y dejó la recolección del CISBEN 4 para el 2020, entre el 2016 y el 2020. Y estamos en eso, y eso nos ha costado mucha plata actualizarlo. Pero así como está bien, no tengo la menor duda que vendrá un CISBEN 5, o un CISBEN 6, o cosas por el estilo, porque cada día necesitamos una información mejor. Pero nos hemos tomado 20 años tener esa base de datos.
y llegamos a 2.6 millones de hogares de familias en acción. Es decir, durante 20 años pudimos identificar la información de 2.6 millones de hogares, incluso con algunas inconsistencias. Nosotros teníamos cuestión de días. No podíamos tomarnos 20 años para llegar a los hogares informales que nunca han recibido un recurso y que necesitaban ingreso solidario. Para eso, en cuestión de 3 días, le hemos girado a 1.1 millones de hogares. O sea, casi el 40% de la meta que teníamos. Y en eso estamos trabajando. ¿Cómo va? Efectivamente, estamos en la etapa de no bancarizados, que es más lento. Ahí hemos trabajado, por ejemplo, con alcaldías grandes, con la alcaldía de Bogotá, con la alcaldía de Medellín, muy coordinados para poder recolectar la información. Porque ¿qué pasa? Pasa que la persona tiene un número de celular que lo cambió o se cambió de lugar de residencia, porque son hogares muy informales, o sea, es decir, que trabajan en economía informal y por lo tanto un mes ganan bien, otro mes ganan menos y cosas por el estilo. Entonces, ahí estamos trabajando y creemos que efectivamente nos falta todavía. Ayer estuve todo el día hasta casi pasado 12 de la noche en plenaria de la Cámara y la semana pasada en plenaria del Senado, y había algunos honorables congresistas que nos decían, mire, yo creo que cuando usted llega a los 3 millones todavía le va a faltar, es posible, pero hasta que no lleguemos a los 3 millones de hogares no podremos saber si efectivamente esos son los hogares o todavía hay unos hogares en informalidad que necesitan un giro. Director, a propósito de estas ayudas, como se ha ido extendiendo la cuarentena, ¿qué decirle a las familias que ya las recibieron, si ellos pueden contar con esta ayuda para el siguiente mes? 1. Y 2, para aquellos que no están en ninguna de las encuestas, que no hacen parte de Familias en Acción y no han recibido ayudas, ¿tienen esperanza de recibir alguna? La primera, hemos hecho un giro de 160.000 a un poco más, a casi 1.4 millones de hogares, ¿sí? Pero todavía nos falta llegar a 3 millones de hogares. Entonces, dentro de esos hogares, a esos 1.6, todavía hay hogares que no saben que lo recibirán y que lo van a recibir. Y haremos un giro de 160.000 pesos. Luego, haremos un giro de 80.000. O sea, cuando lleguemos a los 160.000, a los 3 millones de hogares, vamos a hacer un giro de 80.000. Entonces, inicialmente tenemos esos 2 giros, que suman 240.000 pesos, y a medida que se vayan tomando decisiones, esa ha sido la aproximación que hemos tenido el gobierno nacional, ha sido la instrucción del presidente, es a medida que vamos teniendo información, vamos tomando decisiones. Si por alguna razón, después del 11 de mayo, efectivamente tomaran decisiones que tienen impacto en los hogares y en la calidad de vida y en los ingresos de los hogares, pues por supuesto tendremos que mirar los impactos de salud pública, los impactos en temas económicos y los impactos en temas sociales. Entonces, para eso, pues ahí haremos seguimiento a las decisiones que tomen en ese sentido. Director, pero ¿cómo hacen para saber? ¿Cómo hacen para saber las familias que van a recibir esa ayuda si nadie les ha dicho? Perdón, la segunda pregunta no la respondí. Efectivamente era, ¿qué hacemos con hogares que no han recibido ni Familias en Acción, ni Jóvenes en Acción, ni tampoco ingresos solidarios, ni evolución del IVA? Hay hogares que están en esa base de datos que todavía no han recibido. Y le iremos comunicando. Mire, de hecho eso fue gran parte de lo que pasó al inicio, que nosotros pusimos toda la base de datos. Y la base de datos incluía, pues lo que sabíamos que no iba a pasar, que no se le iba a girar. O sea, por ejemplo, ese registro que aparecía como pobre, que puede ser de un hogar indígena, pero que no tiene un número de cédula, desafortunadamente no le iba a llegar la plata. Entonces, ahorita no tenemos, actualmente la página web solo puede revisar los 1.4 millones que ya se le giraron. Eso sí se pueden revisar ya hoy en la página ingresosolidario.dnp.gov.co. Pero efectivamente no hay cómo chequearlo. Estamos trabajando porque, mire, también eso es importante resaltarlo. Mientras Colombia se tomó 20 años para prepararse, para responder a 2.6 millones de hogares, nos tocó diseñar un programa para 3 millones, para más gente, en menos tiempo, y tenemos colapsado, por ejemplo, el teléfono, el DNP. Increíblemente el teléfono, el PBX del teléfono, nosotros recibíamos en promedio, era un poco menos de 1.000 llamadas al día, al PBX preguntando por el CISBEN, preguntando por regalías, preguntando por cosas, o páseme al teléfono a no sé quién, y pasamos de un día al otro, cuando arrancamos Ingreso Solidario, a recibir 27.000 llamadas. Por supuesto, y lo debemos decir con toda franqueza, como se lo dijimos a los órganos de control, nos desbordó y lo aceptamos, lo desbordó. A Colombia le tomó 20 años prepararse para atender 2.6 millones, nosotros de un día al otro decidimos que íbamos a atender 3 millones porque lo necesitaban y nos sentimos supremamente orgullosos, creemos que va en la línea correcta, pero estamos ajustando. Justo estos días estamos intentando, ojalá para la próxima semana, al inicio de la próxima semana, tener un PBX más robusto donde la gente pueda llamar, tener incluso un sistema de información donde la gente pueda
actualizar sus datos, porque una cosa que nos pasó, a mí personalmente me llegaron muchos mensajes a las cuentas de redes sociales personales diciéndome, mire, yo salí beneficiado, le agradezco, pero el número de celular que aparece ahí lo cambié. Entonces ya yo cambié ese número de celular, ¿cómo hago? Y entonces pareciera algo sencillo. Entonces me mandaban el número de celular por Instagram o Twitter, personas por interno me decían, mire, este es mi nuevo número de celular, llámeme aquí. Entonces yo le decía, mire, desafortunadamente no puedo, ¿por qué? Porque hay un riesgo de suplantación muy grande. Sí, entonces imagínense si yo le recibo el número de teléfono sin ningún tipo de protocolo a todos los que me lo manden. Puedo terminar mandándole vía Daviplata, Nequi, Ahorra la Mano, cosas por el estilo, Movi, plata a gente que no tiene nada que ver con la que salió beneficiaria, ¿sí? Porque me dicen un número de teléfono diferente. Entonces, estamos incluso no solo fortaleciendo el PBX y el teléfono para poder responder a esas dudas que los ciudadanos tienen y merecen respuesta, aunque no hemos tenido tiempo para responderle a la agilidad y la precisión que quisiéramos a todos, porque han sido miles y miles de preguntas. Y lo segundo es, ojalá tener la próxima semana también un mecanismo para poder actualizar la información siguiendo todos los protocolos. Que eso hay protocolos para eso, hay protocolos legales, hay protocolos que exige la Superintendencia Financiera para actualizar datos y cosas por el estilo. Estamos en eso. Yo sé que es un momento en que uno pedir paciencia sería irresponsable, sería absolutamente irresponsable pedirle paciencia a unos hogares que están sufriendo una situación muy compleja, pero sí hemos intentado explicar para pedir más que paciencia, entendimiento de que estamos trabajando y que eso sí, el 11 de mayo los 3 millones de hogares recibirán primero 160.000 y luego 80.000 pesos. Y si por alguna razón quedan hogares que efectivamente no están ahí, pero que están en condiciones muy similares, intentaremos llegar también a esos hogares. Sí, ya para terminar, porque pues estamos cortos de tiempo, Luis Alberto, hay unas preguntas que digamos ya se nos quedan sobre la mesa, pero quisiera saber de dónde sale esa plata para cubrir este programa, sobre todo pues el de ingreso solidario, dónde sale el presupuesto nacional. Tengo entendido que hay un fondo de mitigación, si es de allí. Y mucho se ha especulado de que por lo que como vamos a salir en el tema económico, en el sector económico, se puede pensar nuevamente en una reforma tributaria. Los recursos salen del FOME, efectivamente el Fondo de Mitigación de la Emergencia, eso es lo que damos en el decreto 444 de emergencia económica. Ese decreto crea unas fuentes de financiamiento adicionales al presupuesto general de la Nación y le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, a todos los ministros y a todos los funcionarios que tienen un sueldo determinado, más de 10 millones de pesos, pusimos un impuesto de 20% para ese tipo de funcionarios. Entonces, eso, por ejemplo, nos recauda una plata y con ese recaudo, que será por 3 meses, inicialmente está así, mayo, junio y julio, ese tipo de fuentes y adicionales son las que están financiando los programas nuevos. Y lo segundo, con respecto a cómo quedará la situación económica, mire, yo creo que eso es el futuro, ¿sí? Y el futuro está muy lejano. Con una situación tan compleja, tantos colombianos necesitando salud, necesitando más inversión en UCIs, necesitando más inversión en ventiladores, necesitando más inversión en artículos de protección de los trabajadores del sistema de salud, en cualquier cantidad de cosas, necesitando más inversión en efectivo, que le llegue un billete que nunca en su vida había recibido de parte del Estado, como son los 3 millones de hogares de ingreso solidario. Yo creo que no tiene ni sentido pensar en qué va a pasar dentro de un año, en 2 años. Creo que lo más importante ahorita es salvarle la vida a los colombianos de 2 cosas. Primero, del COVID, que los colombianos no se mueran del COVID, pero segundo, que los colombianos no se mueran de hambre tampoco, ¿sí? Que los colombianos tengan un ingreso, los que lo necesitan, que se vaya abriendo efectivamente sectores económicos que no están en riesgo del COVID y que por lo tanto uno pueda, digamos, balancear eso. Pero le respondo puntualmente, una reforma tributaria, en este momento no hay ninguna posibilidad de pensar eso. Y no estamos pensando, nuestro objetivo es salvarle la vida a los colombianos de esas 2 cosas, estamos trabajando. Cuando pase el COVID, pues tendremos que ver. Hoy el que nos diga, mire, el PIB va a caer -7 o -10 o -3 o -2, pues está haciendo una estimación, pero en realidad la probabilidad de eso, que le pegue a la estimación es muy baja. Y lo mismo va a pasar con el déficit fiscal, lo mismo va a pasar con la tasa de desempleo, lo mismo va a pasar con muchos indicadores. Entonces, hasta que no tengamos esos indicadores, pues no tomar ninguna decisión. Además, no sabemos ni siquiera cuándo va a terminar esta situación del COVID. Entonces, si eso no es lo mismo que demore 3 meses a que demore 4 años, o sea, y se necesitan ajustes fiscales y de finanzas públicas totalmente diferentes si demora 3 meses o si demora 4 años.
Bueno, pues a Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento de Planeación Nacional, le agradecemos por estar con nosotros y esperamos que tengamos otra oportunidad para hablar un poco más largo de varios temas económicos que nos interesan. Muchas gracias y un feliz día. Un saludo muy especial a todos los que están viéndonos y, por supuesto, a ustedes en la mesa de trabajo. Un saludo a Carolina, a Sonia, a Alfredo y a Dani. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas Chao. gracias. Hasta luego, Luis Alberto. 8:54 de la mañana, pues ahí está, digamos, un balance interesante que nos hace el director de planeación del Departamento de Planeación Nacional sobre pues la devolución del IVA. Y también sobre ingreso solidario, sobre esos dineros que se le da a las personas, 160.000 pesos, sobre todo que son poblaciones más vulnerables, que están en familias en acción, en los adultos mayores también vulnerables, que pues esa plata les sirve mucho en un momento en que estamos viviendo como es esta coyuntura que es preocupante. 8 de